a continuar con nuestra serie de Juan. Creo que, bueno, la parte de lo que vimos de introducción y de lo que hemos estado viendo las últimas 3 semanas, de lo que nuestro Señor a través de esta carta de Primera de Juan, el apóstol nos anima, nos exhorta, no solamente a tener esa convicción, ¿no?, de que nuestro Señor Jesucristo es Dios, sino también nos llama a ver cuál es el verdadero amor, cuál es el verdadero perdón, y de esta misma manera también, como lo vamos a ver esta mañana, cuál es nuestra identidad como cristianos. Les voy a pedir de favor que me sigan con su vista. Vamos a leer del versículo, más bien voy a leer yo del versículo 12 al versículo 17 de Primera de Juan, capítulo 2. Dice así la palabra de nuestro Señor: Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Oremos, hermanos. Padre, queremos alabar y bendecir tu nombre, darte gracias, Padre, por esta oportunidad que das a tu iglesia de poder escuchar tu palabra, de poder tener en nuestras manos tu palabra, y de esta misma manera, Señor, confiando y pidiendo, Padre, que sea tu Espíritu Santo guiándonos esta mañana, dándonos el discernimiento correcto, y para que de esta manera podamos ser exhortados, animados con tu santa palabra. Dejamos este tiempo en tus preciosas manos. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos, pueden tomar su lugar. En el mundo de hoy, mis hermanos, muchos invierten el tiempo, su energía, sus recursos en cosas que no duran. ¿Y cuáles son las cosas que no duran? Creo que nosotros a lo largo del tiempo sabemos cuáles son cosas que son duraderas y cuáles son cosas que simplemente pasan en el momento. Éxito profesional, redes sociales, fama o riqueza. Pero ¿qué ocurre cuando estas cosas simplemente desaparecen? Hace algunos años tuve la oportunidad de ir a una playa famosa en México, Acapulco, y vi varias casas realmente grandes, bonitas, y me puse a pensar cuánto dinero, cuánto tiempo tuvieron que pasar estas personas para poder construir esto. Al año siguiente, en las noticias me entero que prácticamente todas esas casas que fueron construidas, pasa un huracán y se las lleva. Simplemente estas cosas ocurren por un momento, las puedes disfrutar en un momento de vista o de placer, pero simplemente desaparecen. Recuerdo también mi primer carro, el primer carro que tuve por ahí de los 20 años. Recuerdo que mi papá me da las llaves ese primer día que tuve mi carro. Mi papá me lo da, o más bien fue un regalo entre mi papá y casi no fue mío porque yo no tenía mucho dinero para poner para un carro. Pero mi padre me lo dio y yo decía, no, pues ya la hice, ¿no? O sea, ya voy a poder ir a los conciertos, voy a subir a los amigos ahí en el carro. 10 minutos después voy a la casa de un amigo y se lo presumo. Mira lo que tengo, mira mi carro. Yo bien feliz, ¿no? Presumiendo de mi carro. Me despido de él, arranco el carro y pasa una camioneta y destruye mi carro. ¡Wow, hermanos! Así es la vida. Así es la vida.
sobre algo que muchas veces nosotros ponemos nuestro corazón y nuestra mente sin saber que es pasajero. Y es lo que vamos a ver, mis hermanos, en esta mañana, y lo que la palabra del Señor nos dice. La vida edificada en cosas terrenales es simplemente pasajera. Y es justamente que el apóstol Juan en esta carta, y no solamente en esta carta, mis hermanos, sino también a lo largo de los evangelios, y lo vemos también, bueno, en el evangelio que él escribió, que fue el evangelio de San Juan, asimismo también en el Apocalipsis, escribe estos versículos, esta palabra, con el propósito de afirmar la fe en los creyentes y mostrar la evidencia de una verdadera comunión con Dios. Pero asimismo también el apóstol Juan nos anima en lo que vamos a ver más adelante, en recordar y saber en la identidad que nosotros tenemos, la identidad de los creyentes, y asimismo les advierte sobre el peligro de amar al mundo. Quiero hacerte esta pregunta para que vayas pensando conforme vamos desglosando el sermón esta mañana. ¿Qué cosa está en tu corazón esta mañana? ¿En qué cosa inviertes tu tiempo, tus recursos? Inviertes inclusive la mayor parte de tu mente. Inmediatamente a lo mejor se nos pueden venir a la mente mi esposa, mis hijos. Invierto todo mi esfuerzo, invierto todo mi tiempo en mis hijos. Y uno muchas veces considera, es que esto es lo mejor que yo puedo hacer. Trabajo 80 horas a la semana para poder invertir ese dinero con el cual yo gano para construir una casa allá en mi rancho o en mi pueblo, como decimos, ¿no? En mi ciudad. Invierto el conocimiento secular que tengo simplemente para poder decir, mira cuánto sé, cuánto he aprendido. Fui a la universidad, me gradué, tuve una maestría y mira, fíjate cuánto sé. Invierto mi tiempo, invierto mi intelecto para las cosas del mundo o para las cosas de Dios. Y es que el apóstol Juan empieza primeramente a exhortarnos y animarnos en saber que nuestra identidad refleja aquello que amamos. Y es la idea del sermón de esta mañana, mis hermanos. Nuestra identidad se refleja en aquello que amamos. Y vamos a ver en los primeros versículos, del versículo 12 al versículo 14, hablando Juan, empezando antes de tocar este punto del amor hacia el Padre o el amor hacia el mundo, nos da una afirmación acerca de nuestra identidad como cristianos. Dice el versículo 12, os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, Padre, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Aquí el apóstol Juan, mis hermanos, está dividiendo estas categorías en la parte del crecimiento de un ser humano, ¿no? O sea, primero como joven, después como una persona madura o adulta, sin antes decir esta palabra de hijos, ¿verdad? Pero principalmente aquí Juan nos está animando y está diciendo a sus lectores de ver estas categorías espirituales en las cuales él representa como hijos, jóvenes, o hijos, padres y jóvenes. Vemos aquí que cada uno de estas características de la persona, ya sea como padre o como joven, o en este caso como hijos, que somos todos aquellos que hemos puesto nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo, refleja un aspecto del crecimiento en la fe y una verdad objetiva en nuestra salvación. Y vemos, si vemos en estos versículos, mis hermanos, son varias veces, o en este caso son 2 verdades para cada grupo, o algunos que les da 3 verdades, pero vemos que le da
2 verdades a los que son hijos de Dios, le da 2 verdades a aquellos que son jóvenes, en este caso jóvenes espiritualmente, y asimismo les da verdades, 2 verdades a los que son maduros, llamados padres, que les da esas 2 verdades objetivas que vamos a ver a continuación en estos versículos. La primera verdad, y quiero que me sigan mis hermanos en estos versículos ahí en sus Biblias, porque no vamos a volver a presentar en la pantalla estos versículos, sin embargo ustedes lo tienen, pero vamos a ver primeramente, o vamos a desglosar las verdades para cada uno de estos grupos, tanto para los hijos como para los padres y asimismo también para los jóvenes. Y no estoy diciendo que jóvenes, yo no me considero joven porque ya soy mayor, no, aquí jóvenes, como les digo, es en un aspecto espiritual, aquella persona que recientemente puso su fe en Cristo. Aquellos viejos no se sientan culpables, yo sé que ya la edad a lo mejor les puede decir, eso es para mí porque ya soy un viejo, no, aquí se refiere a un viejo a lo mejor en la fe, puedes tener 20 años y puedes tener 10, 15 años en la fe. Y le da principalmente Juan este aspecto o les recuerda en la identidad que tenemos acerca de estas verdades como en cada uno de estos grupos. Y primeramente le dice las verdades para los hijos de Dios. La primera verdad que encontramos en estos versículos para los hijos de Dios es que sus pecados han sido perdonados por medio de ¿quién? De Jesús, mis hermanos, diciendo ahí, os escribo a ustedes hijos, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por causa de su nombre. Es interesante, en muchas traducciones dice hijos, me gusta cómo lo trata nuestra versión que tenemos aquí en Reina Valera 1960, diciendo hijitos, ¿no? Sabiendo que Juan era ya prácticamente ya estaba a punto de morir, se cree que está escribiendo esta carta a las iglesias ahí en Asia cuando él tenía más de 93, 95 años, ¿no? Y refiriéndose a ellos como hijitos, ¿no? También aparte de esa identificación como una persona adulta, mayor, siendo ya un hombre en años, refiriéndose a estos hermanos de estas iglesias como hijitos, hijos, ¿no? Y sabemos, y como viendo el contexto de este versículo, es de que hijos son aquellos que nuestro Señor Jesucristo ha perdonado nuestros pecados, ¿no? Y dice esto, ¿no? Porque vuestros pecados os han sido perdonados por causa de su nombre. Y lo vemos, mis hermanos, el perdón es una realidad consumada. ¿Por quién? Por nuestro Señor Jesucristo. Me gusta cómo lo dice aquí Juan, ¿no? Dice, tus pecados no han sido perdonados por tus obras o por tal persona, sino solamente por nuestro Señor Jesucristo. Y estos hijitos, estos hermanos que se están refiriendo a Juan al decirle hijitos, les da una característica también importante. Y no solamente una característica, sino una verdad. Dicen que estos hijitos conocen a Dios. Os escribo, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Nosotros como hijos de Dios tenemos que tener en mente nuestra identidad, y en esta identidad es que nuestro Señor Jesucristo nos la ha dado, primeramente reconociendo que Él ha perdonado nuestros pecados, y de esta misma manera nos ha dado la oportunidad a través de la obra que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz por nosotros. Al perdonar nuestros pecados nos da la bendición de poder conocer al Padre. Recuerden, Juan viene escribiendo en sus cartas, en sus evangelios, el que me conoce a mí, ¿conoce a quién? Al Padre. Vuelve a tener ese énfasis a todos aquellos hijitos, todos aquellos que han puesto su fe en nuestro Señor Jesucristo, todos aquellos que han sido perdonados solamente por Cristo, conocen a Dios y de esta misma manera forman parte de esta familia, teniendo como Padre a nuestro Dios y nosotros siendo como hijos, hijitos. Es por eso que Juan hace primeramente esta observación, diciéndoles esta verdad. Ustedes, hijitos, nosotros que ahora que hemos puesto nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo, debemos de tener en mente que nuestro Señor Jesucristo ha perdonado nuestros pecados, y de esta misma manera tenemos la oportunidad y bendición de poder conocer a Dios. De esa misma manera, mis hermanos, el conocer a Dios lo vemos, ¿no? Y lo vemos desglosado en el Evangelio de Juan. Conocer a Dios también es un sinónimo de vida eterna. Asimismo, mis hermanos, conocer a Dios
no implica solamente decir, sí, yo puedo decir conozco a Dios, pero debe de haber una conexión personal y vivencial, no solamente intelectual. Porque muchos dicen, yo creo en Dios, yo conozco a Dios. Es porque a lo mejor saben, porque la abuelita o la familia les dijo, hay un Dios que creó los cielos y la tierra, y muchos a lo mejor crecimos de esa manera, decir yo conozco a Dios porque simplemente escuché ahí que hay un ser todopoderoso que le llamamos Dios, y es por eso que uno dice conozco a Dios. Pero el énfasis que la palabra de Dios nos da, que el conocer a Dios es conocer primeramente lo que Él es, ¿no? Y ahorita es precisamente lo que tenemos la oportunidad cada jueves, poder estar estudiando juntos como iglesia. Conocer a Dios, conocer sus atributos, quién es Él, qué hizo Él por mí, quién soy yo como un ser humano, y ver la misericordia, la justicia, el amor de Dios para con mi vida. Esta es la parte de conocer a Dios, no solamente algo intelectual o algo ahí superficial. Y Juan nos da en el Evangelio este recordatorio de qué es conocer a Dios. Fíjense ahí en Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo. Conocer a Dios, mis hermanos, es un sinónimo de vida eterna. Conocer a Dios a través de nuestro Señor Jesucristo nos ha asegurado una vida eterna. Eso es conocer a Dios. También asimismo Juan allí en el versículo que precisamente nuestro hermano Nick nos estaba compartiendo la semana pasada, donde dice, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. El conocer a Dios se evidencia en obediencia y amor a nuestro Señor. Si nosotros decimos conocer a Dios y no hacemos su voluntad, nos estamos haciendo mentirosos. Si realmente nosotros conocemos a Dios, vivimos en obediencia y amamos a Dios y amamos a nuestro prójimo. Es por eso que Juan les está ya dando por un hecho que todo aquel hijo, a todo hijito, a todo hijo de Dios tiene estos dos aspectos. Primeramente, o esa verdad de que sus pecados han sido perdonados. Tenemos esa convicción de que si nosotros pecamos, el Señor Jesucristo ha perdonado nuestros pecados. Nos da esta bendición de poder ir y confesar nuestros pecados y saber que Él en su amor, en su misericordia, perdona cada uno de nuestros pecados. Asimismo, tenemos la convicción y la verdad como cristianos de conocer a Dios, porque uno no puede conocer a Dios si no ha puesto su fe en Cristo. Uno no puede conocer a Cristo si no sabe quién es Dios. De esta misma manera, por eso Juan les anima a recordar esa identidad que Dios les ha dado a través de Cristo. Y es la identidad que nosotros tenemos, mis hermanos, la identidad que Dios nos ha dado a través de la fe puesta en nuestro Señor Jesucristo. Así que conocer a Dios, mis hermanos, es tener una relación viva con Él por medio de nuestro Señor Jesucristo. No es solo simplemente saber por saber de quién es Dios, como les decía, ¿no? Podemos haber crecido en este contexto de decir, sí, es que alguien me dijo de Dios y sé que hay un Dios, ¿no? La palabra del Señor dice también, los demonios creen y tiemblan, saben que hay un Dios. Sin embargo, el conocer a Dios va más que nada a tener una relación viva con Él por medio de nuestro Señor Jesucristo. No es simplemente solo saber por saber, sino vivir en comunión. Y en esa comunión se debe de tener una evidencia en obediencia, amor y santidad a nuestro Dios, porque Él es santo. En ese conocimiento nosotros sabemos que Él es santo, y de esta misma manera nosotros también en nuestra identidad hemos sido llamados a ser santos. Vamos a ver a continuación la otra verdad, la otra identidad que tienen los jóvenes en la fe. Y esto me encanta, mis hermanos. Gloria a Dios, el Señor nos ha dado el privilegio de conocer a gente que a lo largo de los últimos 3 años ha puesto su fe en nuestro Señor Jesucristo. Cuando estaba estudiando eso, se me estaban viniendo a la mente estos hermanos que recientemente o hace algunos años han puesto su fe en Cristo, y es precisamente estas características que Juan relata aquí en estos hermanos que han puesto su fe en Cristo recientemente. Muchos de nosotros, cuando hemos puesto nuestra fe en Cristo, experimentamos ese llamado primer amor, ¿no? Ese gozo de poder estar en la palabra, el gozo de poder venir a cada domingo al servicio dominical, el gozo de poder estar en algún estudio bíblico, el gozo de poder estar en el tiempo de oración, etcétera, etcétera.
etcétera. Hay ese gozo, ese anhelo por seguir conociendo a Dios. Y es por eso que Juan aquí les vuelve a recordar esa identidad, esa verdad para los jóvenes en la fe. Primeramente recordándoles a los jóvenes en la fe, en aquellos que han puesto recientemente su fe en Cristo. Les dice, han vencido al maligno. Jóvenes, os escribo porque habéis vencido al maligno. Y sabemos, jóvenes, sabemos, hermanos, esta victoria no es en sus propias fuerzas, es en la victoria que Cristo ha dado. Y justamente en la reunión de varones estábamos hablando de esto, ¿no? De la victoria que tenemos en Cristo, la victoria que nos ha dado Cristo sobre los enemigos que tenemos, ¿no? El enemigo del mundo, el enemigo de la carne, el enemigo de Satanás. Sin embargo, jóvenes, pero no solamente jóvenes espiritualmente, y no estoy hablando jóvenes físicamente, recuerden, jóvenes que van iniciando su fe, que han puesto su fe en Cristo recientemente, pero a nosotros Juan y la palabra del Señor nos manda a recordar esto. Recuerden que han vencido al maligno, pero no en nuestras fuerzas, no en nuestro conocimiento, sino a través de nuestro Señor Jesucristo. Y es justamente que Pablo nos recuerda ahí en 1 Corintios capítulo 15 versículo 55. Dice así Pablo, recordando la victoria que Cristo nos ha dado. Dice, más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Jóvenes, hijitos, padres, maduros en la fe, tenemos nuestros enemigos, la carne, el mundo, Satanás. Sin embargo, como dice Pablo, gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de ¿qué? De nuestras fuerzas, de que sí, yo voy a hacer esto, yo todo lo puedo, yo hago esto. No, mis hermanos, nos ha dado la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que les recuerda la identidad a esos hermanos que recientemente han puesto su fe en Cristo. Recuerden, hermanos, que van iniciando su fe en Cristo, que han puesto su fe recientemente. El Señor Jesucristo les ha dado victoria, han vencido al enemigo. De esta misma manera, mis hermanos, a los jóvenes les recuerda esto, ¿no? Aparte de físicamente, pues los jóvenes tienden a ser más fuertes, ¿no? Aunque en la actualidad, lamentablemente he escuchado últimamente esto, ¿no? Los padres están enterrando a sus hijos, jóvenes débiles en fuerza. Sin embargo, recuerden, esto va más al aspecto espiritual. Jóvenes que han puesto su fe en Cristo, recientemente les dice, son fuertes y la palabra de Dios, ¿qué? Permanece en ellos. Son estas dos características que también estos hermanos que han puesto su fe, recientemente su fe en Cristo, les da estas características de que son fuertes, no por su físico, no por lo que en su edad le reflejan, sino por la palabra de Dios que permanece en ustedes. Hermanos, y eso no solamente es una exhortación a hermanos que recientemente han puesto nuestra fe en Cristo. Es por eso que les decía al principio, nosotros a través de lo que Juan está escribiendo, inspirado por el Espíritu Santo, debemos de saber y de recordar cuál es nuestra identidad. ¿Qué es lo que Dios ha hecho por nosotros? En Cristo tenemos victoria, hermanos. En Cristo tenemos victoria, hermanos que han puesto su fe en Cristo recientemente. Y de esa misma manera debemos de recordar todos juntos que somos fuertes, no por nuestras fuerzas, sino por la obra del Espíritu Santo que está en cada creyente. ¿A través de qué? De la palabra de Dios que debe de permanecer en cada uno de nosotros. Ha sido de mucha edificación estas últimas semanas de que los varones hemos estado en la palabra. Ver hermanos que están simplemente compartiendo el mensaje o escribiendo una cortita meditación. Sé que no solamente nos están edificando a los que estamos leyendo, ellos están siendo edificados. Sé que las mujeres ya llevan varios años en el plan de lectura de la palabra. Me pongo a pensar, si no estuviéramos en la palabra, realmente estuviéramos simplemente débiles, mis hermanos. Y es por eso que Juan dice aquí, ustedes son fuertes, sabiendo que tenemos al Espíritu Santo, pero esto repercute porque la palabra de Dios permanece en nosotros. Si la palabra del Señor no permanece en nosotros, simplemente vamos a estar débiles. Y no quisiera retarte, hermano, pero si dejas de leer tu palabra, si ya estás siendo consistente,
vas a ver lo que va a pasar esos días que vas a estar lejos de la palabra del Señor. Van a llegar tentaciones, van a llegar tus hijos a lo mejor haciendo algo que no te agrade. La paciencia se acaba. Tu esposa te puso las tortillas frías. Créeme que vas a hacer una cara no de amor para tu esposa, una cara muy enojada. Hermanos, y son cosas que muchas veces, o sea, son tontas, mis hermanos, pero es la realidad de nuestro día a día. Tenemos, gloria a Dios, a nuestros pequeños, vivimos con nuestra esposa, con nuestro esposo. Vamos al trabajo, nuestro jefe muchas veces gruñón o que se puede pasar de listo poniéndonos trabajo extra, compañeros de trabajo que están simplemente viviendo en el mundo y te dicen, mira, ve lo que me acaban de mandar con esta foto. Si no estamos en la palabra, todas estas cosas simplemente nos van a hundir o nos van a llamar y vamos a caer ahí en la tentación. Es por eso que Juan les recuerda, hermanos, ustedes son fuertes, el Espíritu Santo está con ustedes y la palabra de Dios debe de permanecer en nosotros. La fuente de nuestra fuerza y victoria, mis hermanos, es la presencia continua de la palabra de Dios en nuestras vidas, mis hermanos. Recuerden esto, la fuente de la fuerza y victoria es la presencia continua de la palabra de Dios en nuestras vidas. Sin la palabra de Dios, sin esa relación con Dios a través de su palabra, simplemente vamos a estar débiles. Muy bien, ahora la otra verdad, la verdad para los padres, para los ancianos, para aquellos que ya tienen más de 15 años en la fe, más de 20 años de la fe, más de 10 años en la fe. ¿Quién aquí tiene más de 10 años en la fe? No les dé pena, no les dé miedo. Tan poquitos, esto es puro joven aquí. Muy bien, hermanos, hermanos maduros en la fe. Les dice aquí, y es dos veces que Juan les está diciendo, hermanos, padres. Y son esas dos verdades o más bien es una verdad, pero que se las repite dos veces. Conocen a Jesucristo. Les dice, os escribo porque conocéis al que es desde el principio. Va esta parte, ¿no? Poniendo también Juan siempre el aspecto de ver de quién es desde el principio, ¿no? Viéndola o poniendo el énfasis en la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, poniendo el énfasis de este atributo de nuestro Dios que es un Dios eterno, diciendo, ¿por qué os escribo? Porque ustedes conocéis al que es desde el principio. Saben quién es nuestro Señor Jesucristo, saben quién es Él. Y aquí es algo interesante, el verbo conocéis, o en este caso el verbo en griego conocéis o conocer, indica, mis hermanos, una relación pasada, pero también con efectos continuos, o sea, en una relación que se va estableciendo día a día. Eso es un conocimiento que se debe de tener a Dios. No es porque, de oídas escuché de Dios y hasta ahí lo conocí. No, el conocer va más a este aspecto de estar retroalimentando o alimentándose de ese conocimiento de Dios día a día. Y es por eso que Juan les dice, ustedes, hermanos maduros en la fe, conocen a Jesucristo. Y es esto, mis hermanos, conocer a Jesús es conocer a Dios. Si nosotros si no llegamos a conocer, o podemos decir que somos cristianos, se supone que conocemos quién es Dios. Se supone en cuál era nuestra condición y ver cómo Dios, en su misericordia, en su amor, nos ha salvado a través de nuestro Señor Jesucristo. Pero quiero poner este énfasis en que conocer a Jesús es conocer a Dios. Y este énfasis lo hago porque Juan es recurrente a esto, a recordarnos de que Jesús es Dios, viendo la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Ahí en Juan 8:19, en Juan 14:9 y en Juan 8:19 resalta esta parte, dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Asimismo también dice, el que me conoce a mí, conoce también a mi Padre. Y es ese recordatorio, mis hermanos, de que le da a los hermanos maduros en la fe. Ustedes conocen a Dios. Ustedes saben quién es Dios. ¿Cuántas veces o cuántos años podemos pasar en la iglesia sin conocer los atributos de nuestro Dios?
¿Qué peligro corre la iglesia, mis hermanos, cuando carecemos del conocimiento verdadero de Dios a través de su palabra? ¿Cuántos años yo duré en la iglesia sentado cada domingo, cada reunión de jóvenes, sin realmente saber ni siquiera 5 atributos de mi Dios? Hermano, que no te pase lo mismo. Debemos, si realmente conocemos a Dios, debemos conocerlo a través de su palabra, saber quién es Él. ¿Cómo puedo obedecer a Dios si no sé cuál es su voluntad? Hermanos, tenemos que conocer a Dios, y es por eso que Juan les está dando esta verdad. Recuerden su identidad, recuerden esa verdad, hermanos maduros en la fe. Conocen a Jesucristo, ustedes conocen a Jesucristo, y es nuestro deber conocer a Jesucristo, conocer a Dios a través de nuestro Señor Jesucristo, sabiendo que el Espíritu Santo mora en nosotros. Así que conocer a Jesús no es solo saber de Él, mis hermanos, sino vivir en comunión con Él, obedecerle y permanecer en la verdad, permanecer en Él. Él es la verdad, debemos de permanecer en Él si realmente decimos conocerlo. Y si nosotros permanecemos en la verdad, que es Jesús, entonces nos da aquí una advertencia a la palabra de nuestro Señor. Juan les está diciendo a la iglesia aquí, si realmente permanecen en Jesús, entonces no ames al mundo. Y vemos aquí la advertencia contra el amor al mundo. Dice ahí en el versículo 15, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Una de las palabras favoritas de Juan, viendo lo que es el Evangelio de Juan, las cartas de Juan y el Apocalipsis, una de sus palabras que más utiliza es mundo. Lo utiliza más de 70 veces en las tres, tanto en el Evangelio, en las 3 cartas y en el Apocalipsis. Pero aquí, mis hermanos, en el contexto del mundo en el cual Juan está hablando, no se refiere a la creación física, sino al sistema organizado que se opone a Dios. Eso es lo que está dando a entender aquí en esta palabra de mundo, cuando él da ese imperativo, no améis al mundo. Entonces no se refiere al planeta Tierra, sino al sistema organizado que se opone a Dios. ¿Y qué se opone a Dios, mis hermanos? Satanás. Exactamente, Satanás. Lo vemos a nuestro alrededor. Las ideologías, las pasiones, las estructuras que promueven la independencia de Dios, los afanes de la vida, los deseos de los ojos, y es precisamente lo que Juan nos va a decir a continuación. Pero él dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Sabiendo esto y recordando lo que nuestro Señor Jesucristo le decía a sus discípulos, y aplicando este pasaje allí en Juan con referente a que nosotros estamos en el mundo, sí, pero recuerda cómo te ve a ti el mundo. Y es lo que dice allí Juan 15, 18 y 19. Dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero hermanos, fíjense lo que nos está diciendo nuestro Señor Jesucristo. Pero ustedes no son del mundo. Antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Y realmente, hermanos, ¿el mundo nos aborrece o el mundo nos dice, eres de los míos? Traes la playera bien puesta de mi mundo. O simplemente nos dicen, esos raros. Mira, y me da pena y tristeza, y el mundo ya hasta en la actualidad ven que tener hijos es malo. Estuve en México hace unos días y me llevé esa impresión de gente con la que hablé. Tener hijos es malo porque tú los vas a adoctrinar. O sea, imagínense hasta dónde han llegado eso. Tener ese pensamiento. Y es un ejemplo, ¿no?, de los hijos, pero ¿cuántas veces nuestra actitud es el rechazo del mundo? Recuerden, Juan viene diciendo eso. Hay esa oposición, o podemos decir esa diferencia enorme entre luz y oscuridad.
Juan viene hablando en los también versículos pasados de amor y odio. Ahora aquí viene hablando ya, nos introduce con mundo, con el amor al mundo y la cosa contraria con el amor del Padre. Nosotros no podemos amar al mundo y decir que amamos al Padre, mis hermanos. Y es lo que Juan aquí nos está diciendo, dando este mandato. Dios nos está dando este mandato a través de lo que Juan está aquí escribiendo. No améis. Y ese de no amar no es solo evitar cosas, mis hermanos, sino principalmente redirigir el corazón y la lealtad a nuestro Rey. ¿A quién es nuestro Rey? ¿El mundo o Dios? Y es por eso que Él está diciendo, evita todas, no es de que evites esas cosas, sino dirige tu corazón y tu lealtad a quien realmente tú sirves. Y espero que sea Dios. Así como lo decía hace un momento, así como la luz y la oscuridad no coexisten, el amor por el mundo y el amor por el Padre se excluyen mutuamente. No puedes estar en los dos. No puedes decir yo amo al Padre y a la misma manera amo al mundo. No puedes, se excluyen mutuamente. Y es que Juan dice, porque todo lo que hay allí en el versículo 16, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y es lo que vemos, mis hermanos, estas tres búsquedas del mundo. Es lo que hay en el mundo. Y es lo que el mundo busca. Primeramente dice los deseos de la carne, que bien lo podemos traducir como quiero sentirme bien. La búsqueda de placer y comodidad. No solamente ese deseo de la carne, muchas veces lo dirigimos al aspecto sexual. Es porque quiero ver pornografía, porque quiero sentirme bien. Hermanos, la palabra de Dios aquí es bien clara. Todo lo que hay en el mundo, todos esos deseos, y parto del deseo de la carne, la búsqueda de placer, la búsqueda de comodidad. Vivimos en un país donde todo es cómodo. O sea, casi está prohibido que te canses de estar parado. Buscamos siempre estar cómodos. Quiero sentirme bien. Llegué a este país y, bueno, ya de por sí en México, ya yo no quiero hacerme la palomita, pero yo comía bastante fuerte, ¿no? Unos platos buenos, unos 10 tacos ahí. Llego a este país y pues es lo doble, ¿no? Así, bueno, los hermanos colombianos me entenderán, ¿no? Una tipo bandeja paisa, ¿no? Así grandote. Pues, ¿cuál es la mentalidad de eso? Quiero llenarme, quiero sentirme bien, ¿no? Satisfacer más de lo que realmente tengo, ¿no? Hay veces que aquí inclusive hasta perdí el instinto de ¿realmente tengo hambre o lo hago por simplemente el hacerme sentir bien de los sabores, el gusto de la comida? Pero va esto, mis hermanos. Esa búsqueda del mundo siempre te dice, siéntete bien, busca tu bien, que son los deseos de la carne. Dice Juan, los deseos de los ojos, que podemos traducirlo como quiero obtener lo que deseo. Codicia, materialismo, consumismo, idolatría visual. Qué expuestos estamos en nuestro mundo. Salimos aquí, vemos una casa grande, vemos unas albercas, ahorita con el clima así, no, yo quiero esto, déjame trabajar 70 horas para mi alberca. La búsqueda del mundo, no solamente deseo de la carne, deseo de los ojos, pero también la vanagloria de la vida. El orgullo por posesiones. Vivimos en una época de que nuestro día muchas veces va a depender de los likes que nos den ahí en el Facebook, ¿no? O de los estados, ¿no? ¿Los estados das likes o corazones de WhatsApp? Sí. ¿Sí? Bueno, entonces, amor,
vanagloria de la vida. El orgullo por likes, el orgullo por un estatus, una influencia. Hermanos, pero dice, recuerden lo que dice la palabra. Porque todo lo que hay en el mundo, todos esos deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y fíjese cómo se liga, eso fue lo que prácticamente fue lo que llevó al ser humano a pecar. Y lo vemos claramente con el testimonio de Adán y Eva, ahí en Génesis capítulo 3 y 6. Dice ahí, bueno, y sabemos muchos de nosotros este versículo, pero dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. El deseo de la carne, ay, mira qué bonito se ve ese fruto, va a estar bien jugoso. Y que era agradable para los ojos, deseo de los ojos, ¿no? Imagínense seguramente ver ese fruto grande, hermoso. Y que dice, y codiciable para alcanzar la sabiduría. Le dice Satanás, vas a ser como Dios, cómela y vas a ser como Dios. Ah, sí, no, pues sí, voy a ser como Dios, voy a ser voy a saber todo. La vanagloria de la vida. ¿Y qué pasó? Tomó de su fruto, comió, y ahí todo, ¿qué? Se vino abajo, mis hermanos, se acabó. El corazón humano siempre se apega a algo, pero hermanos, el amor al mundo produce, vemos la caída, ¿qué produjo? Frustración, orgullo, vacío. Pero mis hermanos, el amor del Padre, recuerden, produce vida, gozo, no solamente el gozo, la permanencia siempre en Él. Y es lo que justamente cierra Juan con este pasaje. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Amas lo eterno o simplemente lo efímero, hermano? El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Sí, el mundo pasa y ya está en proceso de desaparecer el mundo. Nada en este sistema es eterno, mis hermanos. Pero fíjense la promesa que está aquí. El que hace la voluntad de Dios permanece ¿para qué? Para siempre. Para siempre. Y esa permanencia, mis hermanos, indica precisamente un estilo de vida continuo. Me encanta poder pensar acerca de la permanencia del que hace la voluntad de Dios. Nosotros día a día vivimos con muchas veces con cosas en lo cotidiano que estamos acostumbrados a hacer. Estoy tratando de encontrar la palabra. Vivimos bajo ciertos patrones. Pero creo que esos patrones por los cuales nosotros vivimos, ahí nosotros vamos a mostrar nuestro amor, ya sea a Dios o al mundo. Me pongo a pensar en la mañana. Yo tengo a lo mejor la costumbre, bueno, y lo digo de ejemplo, ¿no? ¿Cuál es mi costumbre? Ya encontré la palabra hábito. El hábito. Nuestros hábitos van a mostrar a quién amamos, a Dios o al mundo. Mi hábito en la mañana, ¿cuál es? Mirar qué pasó en la bolsa de valores, mirar las noticias, a ver qué pasó con tal cosa, con tal situación en mi vida. O mi hábito es fortalecer mi relación desde la mañana con el Señor, ir a la palabra, estar orando. Reflexiona en qué hábito tenemos, hermanos. Reflexiona en qué hábito tienes. No solamente en la mañana, en el día. Nuestros hábitos van a demostrar a quién estamos amando, si al mundo o a Dios. Recordando, mis hermanos, que vivimos en un mundo pasajero. Invertir en él es como invertir en una empresa en bancarrota, pero hacer la voluntad de Dios es invertir en lo eterno. Y quiero cerrar con estas preguntas. ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu corazón hoy? ¿En el mundo o en el Padre? Estoy enfocado en simplemente en puras cosas terrenales, en cosas que simplemente son temporales,
¿Qué deseos están dominando tu vida? ¿Estás alimentando la carne o al espíritu? Estamos procurando ser disciplinados con la lectura de la palabra, estar en oración, estar asistiendo los domingos al servicio, al estar viniendo los jueves a podernos alimentar y realmente decir si somos cristianos, estar conociendo a Dios. ¿Estamos alimentando esa parte del espíritu o simplemente le damos placer a la carne? Ay, prefiero echarme un sueño ahí, a pararme hasta las 10, 11 de la mañana. Es que qué cansado estoy. Hermanos, tenemos que alimentar al espíritu si realmente decimos amar al Padre. ¿En qué estás invirtiendo tu vida? ¿En lo que pasa o en lo que permanece? Esto aquí me llegó bastante fuerte, porque realmente en qué estoy invirtiendo mi tiempo, y era lo que estaba hablando ayer con mi esposa. ¿Realmente estamos invirtiendo en la vida espiritual de mis hijos? ¿O estoy invirtiendo más en lo mío, en mi egoísmo, en las cosas que simplemente van a pasar? ¿Estoy compartiendo el evangelio con quienes me rodean? ¿Realmente estás invirtiendo en lo eterno? ¿Estás compartiendo con los vecinos de Compassion Center, o vienes aquí, ya sea en Compassion Center o en tu trabajo, en tu escuela? ¿Estás compartiendo del evangelio? ¿Estás compartiendo en algo lo que es eterno? ¿O estamos tan ocupados con las preocupaciones y placeres del mundo que realmente hemos descuidado lo eterno? Y es que muchas veces actuamos así. Estamos tan preocupados, tan afanados en las cosas que nos están sucediendo externas, y descuidamos lo que es lo más importante, que es lo eterno, que es Dios. Mis hermanos, nuestra identidad se refleja en aquello que amamos. Lo que amamos revela a quién servimos. Lo que amamos revela a quién servimos. Así que nuestro mayor amor sea para nuestro Señor Jesucristo. Que nuestro amor, que nuestro mayor amor mostrado en nuestro tiempo, en nuestras prioridades, sea nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Padre, porque nos confrontas en ella, nos haces reflexionar si realmente te amamos, si realmente te amamos como nosotros decimos, si realmente te amamos como nosotros cantamos esta mañana. Padre, en nuestras fuerzas sabemos que no vamos a lograrlo, pero Padre, te pedimos, Señor, que obres en nuestras vidas, sabiendo de antemano que nos has dado la victoria a través de tu Hijo Jesucristo, sabiendo de antemano que también no nos has dejado solos. Has puesto a tu Santo Espíritu en nosotros para ayudarnos y fortalecernos. Así que, Padre, no tenemos pretexto. Nos has dado las fuerzas, estás con nosotros. Ayúdanos, Padre, a realmente mostrar con hechos, con actitudes, que realmente te amamos, Padre. Señor, perdónanos si muchas veces pasamos más amando al mundo que a ti. Perdónanos, Señor, porque posiblemente muchas veces en nuestra mente estén las cosas terrenales y no las cosas espirituales. Perdónanos, Señor, si nos afanamos en las cosas externas que nos pasan y no confiamos en ti. Perdónanos, Señor, y ayúdanos, Señor, a poder dirigir nuestro camino, nuestra vida y sobre todo nuestro amor a quien nos ha salvado, a quien nos ha dado la vida eterna, a tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Padre, pedimos esto en su santo nombre. Amén.